La prensa internacional resalta ahora que usted durante esta visita y durante estas 2 semanas se reunió con miembros de los Tonton Macoute. ¿Qué hay de cierto? Me reuní con duvalieristas. Ellos son antiguos partidarios. ¿Por qué? Después de 25 años, me parece que es completamente normal. Si tuviera que describir a los Tonton Macoute, ¿cómo los definiría? Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Y si tuviera que definir a los leopardos? Destinados al combate de rebelión, porque mi padre conoció 14 invasiones. Siendo el presidente más joven del mundo, a los 19 años de edad, Duvalier hijo, a quien llaman Baby Doc, llevó una vida de lujos en el país más pobre del hemisferio, cuyo ingreso per cápita es de $1,300 al año. Por ejemplo, en 1980 se casó en una boda que costó $3 millones. El joven Duvalier amasó una fortuna con las ganancias de la administración del monopolio del tabaco. Según las autoridades haitianas, también hizo millones permitiendo el paso de cargamentos de drogas por la isla y la venta al exterior de cadáveres y partes humanas, entre otras actividades ilegales. El gobierno estadounidense apoyó en un principio a Duvalier por su posición anticomunista, pero cuando los abusos a los derechos humanos y la corrupción se hicieron rampantes, tomó distancia. La insatisfacción de los haitianos con su presidente se inició en 1983, cuando el Papa Juan Pablo II visitó la isla caribeña y dijo: algo tiene que cambiar aquí. 2 años más tarde empezaron las protestas y las revueltas populares. En ese momento había prácticamente una revuelta aquí que estaba prácticamente exigiendo que terminara su régimen. No había ninguna revuelta en ese momento. Sin embargo, el 7 de febrero de 1986, en medio de un clima de tensión, Duvalier salió precipitadamente a Francia. En principio, su vida en París estuvo rodeada de ostentaciones, hasta que en 1993 perdió buena parte de su fortuna tras el divorcio de su primera esposa Michelle. Durante su exilio, Duvalier anunció varias veces que regresaría a Haití, pero no lo hizo. Ahora, después de su regreso, por lo menos 4 haitianos han presentado querellas formales. Inclusive, Amnistía Internacional dice haber entregado a la Fiscalía más de 100 documentos con respecto a la detención arbitraria, a la tortura, a la desaparición forzada y a la ejecución extrajudicial. La justicia hará lo que tenga que hacer para dar las respuestas a esas acusaciones. Así que yo le dejo eso a la justicia. Pero usted, inclusive, el otro día en rueda de prensa, pidió perdón por las víctimas del régimen de su papá y el suyo. Yo lo hice hace 3 años y lo repetí ahora a mi regreso. La interrogante que se hacen muchos, y la gran mayoría de los relatos, de este sorpresivo viaje a Haití 25 años después, cuando viene al país y expresa profunda tristeza por las víctimas de su régimen, deseando, y cito, que suenen las campanas de la reconciliación en cada corazón con miras al renacimiento de Haití. ¿Por qué ahora? Porque ha llegado el momento que todos los haitianos se puedan sentar alrededor de una mesa, para que todos los sectores puedan conversar, sector industrial, sector religioso, político, metiéndose todos de forma plena para sentar las bases para el avance del país. Todo parecería indicar que usted tiene aspiraciones de regresar al poder aquí en Haití. Yo siempre he tenido mucha ambición para mi país y me siento obligado a hacer para participar en ello. Pero aspiraciones de regresar al poder. Escuche, el único motivo de mi regreso fue el de participar en la conmemoración del mes de enero. Eso es todo. Y de ayudar al pueblo haitiano a hacer frente a esa situación. Hay quienes sostienen que el regreso de Duvalier era parte de su estrategia para tener acceso a los fondos congelados en bancos suizos, que se estima ascienden a unos $6 millones.
¿Qué hay de cierto con esta intención? Durante 25 años nunca me han congelado cuentas, ni en Suiza ni en otra parte del mundo. Esos fondos pertenecen a la Fundación Simone Duvalier. La Corte de Justicia se pronunció a favor de la fundación y tan pronto liberen esos fondos, serán utilizados en su mayoría para la reconstrucción de la ciudad de Leoben, ciudad natal de mi madre. Hoy el gobierno suizo hizo más difícil que esta supuesta fundación reciba los millones al facilitar la restitución a Haití de los fondos que él supuestamente se robó. Grupos de seguidores salieron a saludarlo, mientras que otros mostraron su repudio. Este hombre tiene mucha sangre en su mano. Más de 50.000 familias perdieron su ser queridos. Ahora hay un peligro que él puede volver a ser un mártir. Todo depende de la manera que el gobierno de Haití lo trata. Jean-Robert Lafortune salió huyendo de Haití y se asiló en Miami en 1980 cuando tenía 20 años. Él recuerda que su juventud estuvo llena de miedo. Lafortune, un líder de la comunidad haitiana y defensor de los derechos humanos, nunca pensó que iba a ver el regreso de Baby Doc a Haití. Nunca en mi sueño yo podía vivir este tiempo de ser testigo que Duvalier vuelve a la tierra natal, pero a una nueva generación que no saben lo que hizo. Él cometió un genocidio en contra del país, en contra de la nación. Él tiene que pagar. El 18 de enero pasado, Duvalier fue arrestado en su hotel y acusado de corrupción, robo y malversación de fondos durante su dictadura. Tras una larga indagatoria, Duvalier fue dejado en libertad con la advertencia que una corte lo citará pronto. Hoy un representante de las Naciones Unidas dijo que Haití debe investigar las supuestas violaciones a los derechos humanos y ofreció su ayuda para hacerlo. Alicia Ortega precisamente está con nosotros en el estudio. Bienvenida, Alicia. No es nada fácil lograr que se siente un dictador hablar después de 25 años en el exilio. ¿Cómo se logró esta entrevista y cómo estuvo el ambiente alrededor de ella? Bueno, realmente fue por la persistencia. La periodista Rosa Encarnación de nuestro equipo, desde un principio, desde la llegada de allá de Duvalier, pues estuvo en contacto muy permanente con las personas en su alrededor. Muy difícil también hacer la entrevista en su alrededor porque Veronique Roy, su compañera, lo presionaba constantemente. ¿Qué podía decir? ¿Qué no podía decir? Y quería terminar la entrevista. O sea que su anillo intentaba en todo momento proteger lo que decía. Ajá, fue una entrevista de 20 minutos, hemos tenido 25 minutos. Una probadita nada más. Ay, le hiciste muchas preguntas que no te contestó. ¿Qué oculta Duvalier? ¿Qué misterio está escondiendo? Yo creo que el gran misterio es realmente por qué vino a Haití en estos momentos, en medio de una crisis política, por las elecciones. Y creo que la teoría o la hipótesis de el dinero que tenía congelado en Suiza era un factor muy importante. El 1 de febrero entraba una ley en Suiza, que fue hoy, en vigor, que podía determinar si ese dinero era ilícito o no. Y de hecho ya ha determinado que se lo va a devolver al país. Él tenía pasaje para regresar el jueves. Él llegó domingo y tenía pasaje para el jueves. Dijo, no, yo cambié de idea, no lo creo. Ah, bueno, pero él sabía que tenía ese tipo, que enfrentaba estos cargos. ¿O fue totalmente sorpresa para él que fuera llamado a testificar ante la justicia? Los analistas dicen que eso era algo que él no esperaba. Yo creo que él pensaba entrar y salir. Y tenía el pasaje. Cuando le preguntamos, dice, no, yo cambié de idea. Le digo, no, usted tiene impedimento de salida, porque inmediatamente le presentaron ese impedimento de salida. Ajá. ¿Qué pasa ahora con Duvalier? Desde que llegó ha dicho, me voy, me quedo. ¿Va a tener que quedarse a enfrentar estos cargos o se puede ir del país libremente? No, él ha dicho que está ahí para quedarse, pero creo que esas no eran sus intenciones. Él tiene que enfrentar estas acusaciones. Ahora son crímenes que no pueden prescribir, inclusive Amnistía Internacional ha dicho que son crímenes de lesa humanidad que no pueden prescribir por la seriedad de esos crímenes y acusaciones. Alicia, te agradecemos muchísimo esta exclusiva. Gracias. Bienvenida a Univisión. Gracias por estar con nosotros.